Bueno, primero pues darle la bienvenida a Boris a la Escuela Marxista Juan Pablo Wainwright. Para nosotros siempre es un gusto tener a profesores que nos compartan, que nos apoyen en las clases y para nosotros pues es un gusto tenerlo por acá. También a Mari, bienvenida nuevamente a la escuela, siempre es bienvenida por acá. También a Miguel por el apoyo siempre ahí de contactar a los maestros, a los docentes, que son los que nos comparten pues las clases los domingos. Y a Luis Alfonso, pues también ahí por estar siempre pendiente del enlace, de los afiches, de las grabaciones, que siempre son como tan necesarias acá en la escuela para poder tener estos momentos de repaso. También a todos los que se están conectando, seguramente se van a conectar más, pero pues yo pienso que podríamos empezar y que luego pues se vayan ya sumando más compañeros. Como bien decía Miguel, esta es nuestra quinta promoción y pues estamos muy contentos de ir avanzando. Somos una escuela marxista, la única en realidad en Guatemala, que llevamos pues el marxismo a las aulas, ¿no? Y pues estamos también muy contentos de llamarla Promoción Martín Gustavo Díaz, porque como bien decía Miguel, pues es uno de los fundadores de la escuela y para nosotros significa muchísimo, muchísimo que Martín esté presente de una o de otras formas en nuestras clases, como lo estuvo presente todo el tiempo desde que se fundó la escuelita. Entonces, pues estamos ahí. Le damos la bienvenida a Boris. No sé si Miguel tiene algo más que agregar acerca del profesor. Y entonces, pues bienvenido a nuestra escuela. Sí, compañeros, es realmente un honor estar compartiendo nuevamente con todos, ¿verdad? Y tener a un camarada del Partido Comunista de Francia acá compartiendo con nosotros un tema sobre la unidad y la lucha popular, pues es también parte de lo que también nos caracteriza como escuela, ¿no? El internacionalismo proletario, esa solidaridad, ese intercambio con los camaradas de otros partidos, pues es importante también para la escuela, ¿no? Y además saber que nuestra presencia física también es importante, ¿no? En Casa Roja y pues el aporte que todos estamos dando en esta escuela, ¿no? El aporte con todos, con todas nuestras capacidades, ¿no? De allá la función que ejecuta cada quien y también a todos los compañeros que nos acompañan, que se han ido sumando, pues bienvenidos, ¿no? Para abordar el tema de unidad y lucha popular, pues nos acompaña Boris Differ, que es doctorante en Historia Contemporánea por la Universidad de Burdeos-Fontaine, maestro en Historia de México por la Universidad de Guadalajara y licenciado en Geografía por la Universidad de Toulouse. También es miembro del Observatorio de Movimientos Sociales de la Universidad de Guadalajara. El camarada Boris también pues está acá con nosotros, ¿verdad? Él tiene su campo de especialización en el sindicalismo, en el movimiento sindical y conoce la realidad mexicana y también de su patria, ¿no? Que es Francia. Así que el tema que escucharemos hoy de parte del camarada Boris, que nos va a compartir, pues también nos ayuda a pensar
nuestro contexto, al estudio concreto de nuestra realidad concreta como guatemaltecos, pero también como marxistas, ¿no? Que sabemos que la clase proletaria es nuestra clase, ya sea en Guatemala, en México, en Francia, en África o en cualquier otro país de este planeta, ¿no? Así que, bienvenido, camarada, siéntete parte también de la escuela marxista Juan Pablo Wainwright y te agradecemos, ¿no? por este aporte. Así que, sin más que agregar, y para no hacer más aburrido este prolegómeno, pues adelante, camarada, la palabra es tuya. Sí, bueno, gracias a Miguel por la presentación. Agradezco también esa invitación y ese espacio de discusión sobre estos temas, que también pues son temas que estudiamos y trabajamos ahí en Francia. Claro, es dos universos distintos entre el trabajo académico y la formación política dentro del partido. Y señalar, bueno, que efectivamente el tema es más general. Yo estoy estando más especializado en el sindicalismo, pues hablaré más de esto. Entonces es un ángulo, digamos, de la lucha popular. Hay otros, pero bueno, espero que sea de algún interés. Me disculpo porque no alcancé a preparar una presentación o algo, como hubo poquito tiempo, entonces pues solo estaré hablando ahí en la pantalla. Bueno, quería abordar el sindicalismo desde diferentes aspectos, es decir, primero los orígenes del fenómeno, cómo se pueden definir los sindicatos, cuál es su papel, las diferentes corrientes del sindicalismo, podemos decir a grandes rasgos, que más o menos se van a expresar en cada país de determinadas formas, pero que son las mismas. Eso sería como una primera parte, ¿no? Más general. Luego podría hablar de el papel de los sindicatos dentro de la lucha de clases, es decir, el interés para la clase obrera de tener esto, el vínculo que puede haber también con el trabajo partidario, y puedo también dar más ejemplos de la situación que tenemos aquí en Francia, también citar algunos ejemplos de la situación en México, que bueno, son diferentes realmente. Bueno, cada país tiene su propia realidad material, ¿no? En que se van a expresar en pues las diferentes vertientes del sindicalismo a nivel nacional, local, etcétera, con su propia historia, con su propia cultura, tradiciones, etcétera. Bueno, en ese caso, para empezar con ese tema, pues hay que fijar la creación de los primeros sindicatos desde muy temprano en el siglo XIX, que claro, surgió a postre de la Revolución Industrial, en la cual se va generando esas primeras, podemos decir, primera clase obrera industrial en los primeros polos de industrialización, en la aparición del capitalismo contemporáneo que conocemos, ¿no? Que es Inglaterra, parte de Norteamérica y el norte de Europa, bueno, es como una parte que incluye Bélgica, Países Bajos y un poco más tarde el norte de Francia. Y bueno, de un cierto modo el sindicalismo se tiende a veces a confundir con el gremialismo, porque efectivamente comparte un origen con el gremialismo, porque el sindicalismo, el sindicato, es una agrupación, ¿no?, de gente que trabajan un mismo oficio, en un mismo lugar de producción. Entonces se inspiró del gremialismo que predominaba en el antiguo régimen y en la sociedad precapitalista, que inspiró finalmente a estos obreros la creación de sus propios gremios, propiamente dicho. Claro que muchos eran artesanos reciclados en la industria porque fueron arruinados por
la competencia desleal de la gran industria que surgió, y entonces trajeron también algunas de esas tradiciones ahí. Y bueno, no fue un proceso ni sencillo ni rápido. Con la creación de los primeros sindicatos tardaron décadas realmente en generarse, y claro que al principio eran considerados ilegales por los estados de la época, que los reprimían muy duramente, que sea en Inglaterra o incluso en Francia, con, bueno, mandar el ejército y dispararles, ¿no?, en cuanto hubiera algo. Las primeras organizaciones gremiales también eran muy poco estructuradas, ¿no? Eran agrupaciones que se proponían, pues, acciones para defender los intereses de la clase trabajadora, pero a veces incluso con muchísimos tipos de vertientes, que sean el saboteo de las propias fábricas o el control sobre las condiciones de vivienda. O sea, podía haber muchísimas formas de intervenir. Y bueno, esa generación de estos sindicatos no fue tampoco un proceso pacífico, voy a decir, por la represión del Estado, la represión empresarial, incluso pues a veces para lograr realmente el apoyo de la mayoría de los trabajadores, la mayoría no necesariamente entraba directamente ahí, ¿no? También estaban muy individualizados por ese caos industrial en que habían sido metidos. Y bueno, claro, se sabe como las condiciones absolutamente pésimas en que vivían en esas colonias industriales de las primeras ciudades inglesas. Y bueno, eso obstruía bastante el camino de masificar estas organizaciones, ¿no? Y bueno, uno podría ser interesado ver los métodos que empleaban en la época para convencer la mayoría de los compañeros de trabajo de entrar al sindicato, ¿no? Y bueno, no entraré a detalle, pero a veces se arreglaba así, ¿no?, que entras o no. Y claro, como eran organizaciones también ilegales y clandestinas, a veces pues era un método necesario, ¿no? Fue hasta su legalización que se empezaron a generar métodos más abiertos, bueno, tener una oficina, ya que la gente venga a tomar su tarjetita. Pero bueno, fue legalizado solamente cuando el Estado capitalista entendió de que no podía impedir su generación, porque la clase trabajadora va a tender espontáneamente a generar estas organizaciones, tarde o temprano. En nuestro caso nos interesa que sea más temprano que tarde, y se sigue comprobando hoy, bueno, si se ven todas estas empresas ahí transnacionales del área digital, de las altas tecnologías, que se pavoreaban de no tener ningún sindicato y de que todos eran unos empleados felices, pues resulta que hay ahora sindicatos de Google, de Amazon, de muchísimas cosas, incluso de Starbucks. Entonces, tarde o temprano, el sindicalismo es una expresión espontánea que se termina generando por la clase trabajadora, sí o sí, que lo quieran los capitalistas o no. Ahora el sindicalismo no es solo de la clase obrera, claro, hay otros sindicalismos. Las demás clases sociales también crearon sindicatos propios. Ciertas capas que no son obreros también los tienen, que es el caso de los funcionarios, trabajadores del Estado, que no son necesariamente obreros, pero que también tienen sus sindicatos. La clase empresarial también hizo su sindicato. Lo que es interesante ver que realmente solo tienen un sindicato, una central, digamos. En México es la Coparmex, en Francia tenemos el MEDEF, pero vaya a ser solo un sindicato. Y la tasa de sindicalización del más del 85%, claro, el burgués individualmente, el empresario, entienden directamente su interés, porque es parte de su ser, ¿no? Es parte de la lógica individualista, egoísta, pero entiende que necesita de estas organizaciones también para defenderse contra la clase obrera, para defender sus intereses y promoverlos dentro del Estado. Y claro que les es conveniente que la clase trabajadora esté muy dividida entre muchas centrales.
porque bueno, en Francia tenemos como 7 centrales hoy en día, pero antes no había tantas, antes solo había 2. Y una tenía casi monopolio de afiliaciones de la clase obrera, que es la CGT, tiempos de la liberación, pero fueron rebanando el pastel para dividir la clase obrera, ¿no? Porque claro, un sindicato muy masivo tiene un poder enorme, un poder que se puede ejercer y que es problemático para la clase capitalista. Entonces eso es parte también legalizando los sindicatos porque no había más remedios, pero también tratando de controlarlos. Porque los sindicatos, bueno, generando estas estructuras grandes, que sean federaciones, confederaciones, pues se va creando una burocracia que, bueno, no se puede evitar porque hay dirigentes que se han profesionalizado y estos dirigentes, claro, que pueden ser comprados. Eso lo describe muy bien Lenin sobre la aristocracia obrera, ¿no? Y esto se puede hacer a niveles no solamente locales, sino nacional y ahora internacional. O sea, ahora que el imperialismo estadounidense fundó esta Confederación Sindical Internacional y ahí tiene cooptado todas las centrales y desde ahí se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Y se van a imponer luego dentro de la burocracia sindical local lo que les conviene. De ahí que efectivamente con la generación de los sindicatos, del sindicalismo, se generan también corrientes diversas. Al principio había, podemos decir, 2 corrientes, que era pues el sindicalismo obrero, que clasista, es decir, que defiende los intereses de la clase trabajadora, y el sindicalismo blanco, pro-patronal, instrumental, que también se asoció en muchos casos con el apoyo de la Iglesia Católica, con el sindicalismo cristiano, que apoyaron la fundación de esos sindicatos que hacían colaboración de clase y buscaban obstruir más que nada la organización de la clase obrera, porque obstruir y dividir. Entonces el sindicalismo blanco pues tiene todavía muchas expresiones hoy en día, que puede ser lo más obviamente pro-patronal en cualquier contexto, puede ser también bajo la forma de cogestión, ¿no? De diálogo con el Estado, pero terminando siempre apoyando las políticas antiobreras y al final tratando de impedir la movilización. O sea, es un antisindicalismo, de cierto modo, pero un antisindicalismo fundamentado y apoyado por la clase empresarial, por los capitalistas, en su tiempo cuando fue fundado por la Iglesia Católica. En Francia tenemos eso con la CFTC, que es el histórica central del sindicalismo cristiano, que bueno, apoyó esa tendencia del sindicalismo blanco, y del otro lado el sindicalismo clasista o rojo, si se quiere decir, bueno, pero el término más correcto me parece clasista, que es la CGT, que a finales del siglo XIX, pues terminan conformando estas primeras centrales, ¿no? Primeras centrales asociando todo tipo de profesión en federaciones y también organizaciones territoriales, que sean local, provincial y regional. Entonces, de ahí que estaban esas 2 vertientes, pero se creó una tercera que está un poco entre los dos, que es el sindicalismo amarillo, que generalmente se genera a partir del sindicalismo clasista, pero se genera mediante pues, la corrupción de los líderes de esta burocracia, o aristocracia obrera, como decía Lenin, esta burocracia obrera que está siendo corrupta, comprada. Y hay muchas formas, puede ser directamente a nivel empresarial, en las empresas, pero muy a menudo y más generalmente hoy en día es por la vía del Estado capitalista. Aquí tenemos, de hecho, un historiador muy especializado en temas de sindicatos, se llama Stefan Siro, que él tiene un libro entero donde ve cómo están reciclados estos líderes sindicales en puestitos del Estado capitalista, y así como se les prometió ese paracaídas dorado, como se dice, a cambio de no hacer nada, desactivar las luchas,
frenar lo más posible las huelgas, frenar lo más posible la movilización, destilar ideología reformista individualista dentro de la clase obrera, un montón de etcéteras que se pueden aplicar ahí, que tuvo un papel instrumental muy fundamental en dividir la clase obrera y el sindicalismo obrero. Y bueno, y a veces la intervención se ve bastante desde lejos. En el caso de Francia, entonces la CGT, que era el sindicato central de manera aplastante, mayoritaria, con prácticamente 6 millones de obreros afiliados en el 45, pues ¿qué hicieron? Llegó este Irving Brown de los sindicatos gringos, de la AFL-CIO, con maletas llenas de dinero y con un cochecito se estuvo paseando en todo el país yendo a comprar líderes de la CGT, de los sectores que eran reformistas y que ya existían desde antes. O sea, no repaso toda la historia porque puede ser muy largo. Y bueno, claro que el empresariado francés y el Estado capitalista francés estaba más que feliz de ver esto, ¿no? Entonces lo dejaron hacer y de ahí hicieron esa decisión que es FO, Fuerza Obrera CGT, que todavía existe hoy en día. Y estos son los que más puestos tienen después de hacer sus mandatos sindicales en el gobierno. Pues claro, se les agradece su traición. Así es como funciona. Y es un tema esencial porque entonces la defensa de los intereses de la clase obrera es luchar contra estos. Porque su papel nefasta en los sindicatos de masas hacen que los sindicatos no juegan su papel. No jueguen su papel de organizador, de movilizador, y que no pueden materializarse las demandas obreras. Que se desactive la lucha obrera, que se desactive la conciencia de clase. Entonces estos son, vamos a decir, el principal adversario dentro de la lucha sindical. A veces más incluso que los propios empresarios. Porque bueno, el enemigo de clase siempre es muy claro quién es y se puede enfrentar clase contra clase, ahí es más claro, pero cuando se tiene a estos ahí se generan muchísimos problemas y eso ha sido útil para desactivar el potencial, el poder que puede ejercer la clase obrera, que ahí toquemos otro tema que es lo de la huelga, como un elemento propio, una forma de acción propia de la clase obrera, ¿no? Que no pueden hacer otros. Bueno, hay cosas que algunos llaman huelga, pero es paro de trabajo realmente, pero no es una huelga en el sentido original del término, lo definiré más adelante. Entonces, regreso un poco ahora al papel del sindicato. Entonces, hablé de las corrientes. Entonces, ¿para qué sirve ese sindicato? Hay muchas definiciones. Las más generales, que es organización de la clase obrera para sus intereses directos, defensa de sus intereses contra el empresario, contra el patrón. Claro es que cuando se llega al nivel de constituir una central a nivel nacional y vincularse a la internacional con estructuras sindicales internacionales, pues ya se puede entrar en un nivel más agudo de desarrollo de la conciencia de clase y defender los intereses no solo de un gremio, de un ramo, sino de toda la clase a nivel del Estado nacional e incluso internacional, ¿no? Bueno, ahora, excepto la FCM, no hay estructura internacional que sea realmente clasista, aunque la FCM también tiene, bueno, hay situaciones, digamos, diversas según las regiones o países que están representados. No entraré ahí porque también es un laberinto. Entonces, eso es la definición más general del papel del sindicato. Pero bueno, hay otras definiciones. Marx llamó los sindicatos escuelas del comunismo, que es interesante como concepto. ¿Por qué lo dijo? Porque él consideraba que era la forma en que la clase obrera, pues, prácticamente tenía que organizarse y enfrentarse entonces a la clase empresarial. Y entonces en ese enfrentamiento, ahí es donde generalmente se construía esa conciencia de clase, en ese enfrentamiento obrero-patronal. Y no solo obrero-patronal, porque generalmente cuando se va a hacer una huelga, pues siempre hay una intervención de los poderes del Estado.
que puede ser muy variable en los casos, pero generalmente es para estorbar a las huelgas, ¿no? A los paros. Entonces ahí también los obreros en estas clases, en esta confrontación con el empresariado y su Estado, pues también se dan cuenta del papel del Estado, también aprenden que es servil de los intereses de la clase empresaria, que le sirve, que no es un árbitro ahí por encima que vuela en el cielo, sino que está determinado por intereses de clase. Entonces, por eso él llamaba a eso escuela del comunismo, porque era la primera forma en que la clase obrera iba a crear, construir su conciencia propia, su conciencia social. Ahora hay otros teóricos marxistas que definieron eso quizás con más precisión. Por ejemplo, Gramsci él distinguió 3 momentos de desarrollo de la conciencia social. O sea, el primero que llamaba gremial, que es como lo más inmediato, la organización en un gremio determinado, un centro de trabajo determinado para intereses económicos directos, ¿no? Que eso es lo más básico, que eso ocurre espontáneamente. Un segundo momento, que es como podemos decir el final del proceso del primero, que es la conciencia de clase general, en que se supera el gremialismo y se va a fundar, bueno, se hizo históricamente cuando se generaron esas federaciones y confederaciones sindicales, en que todos los diferentes ramos de la clase obrera entendieron de que por más que puedan diferir sus oficios o su proceso de trabajo, estaban todos en una misma condición, que es asalariados, proletarios, y entonces pues era necesario defenderlo a nivel general, dentro del marco del Estado-Nación y a nivel internacional. Entonces se fue generando en finales, segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Los primeros, en algunos países, digamos, ya se alcanzó ese segundo nivel, que es una conciencia general de clase, aunque su materialización práctica sigue siendo la lucha económica, pero es una lucha económica general, no solo por lo que ocurre en tal empresa o tal sector, sino en general reducir el tiempo de trabajo, aumento general del salario, prestaciones sociales, los ancestros de lo que iba a ser luego el seguro social, y etcétera, etcétera, ¿no? La vivienda social, etcétera. Eso se empezó a generar ahí, porque ahí ya había una conciencia general del interés de la clase, pero se seguía materializando al nivel económico, buscando una igualdad un poco jurídica frente al Estado contra la clase empresarial. De ahí que también surge un poco la deformación sobre el concepto de lo que es el Estado, porque el Estado, empezando a jugar como el arbitraje de estos conflictos obrero-patronales, también engañó. Pero bueno, engañó porque parecía ser que estaba neutral frente a eso, que eso también es un error y en cierta manera una desviación revisionista del marxismo que ocurrió con la Segunda Internacional y, digamos, estos socialistas que efectivamente entretuvieron esas ideas, ¿no? Pero ya eso era una materialización de ese segundo nivel de conciencia de clase que ya se pelea a nivel general, con organizaciones propias y para defender y mejorar, digamos, vender mejor su fuerza de trabajo al capital, ¿no? Y por fin el tercer nivel, que es el que decía Gramsci, bueno, es el nivel de la conciencia política, es decir, que no se puede resolver esta contradicción dentro de la lucha económica esperando el arbitraje del Estado. Entonces la conciencia política lleva al último nivel, que es ser consciente de la necesidad de emanciparse de ese Estado, de esta relación de dominación, superarla. También de que la clase obrera lleva en sí un interés universal, que es la emancipación del género humano frente a ese sistema de dominación y explotación. Entonces ahí no solamente la clase obrera se considera a sí misma, sino que se considera como los intereses de los demás grupos, de las demás clases sociales, pensando de que pueden ser aliados, de que se puede generar una sociedad socialista donde la clase obrera gobierne y también gobierne los intereses de estos. Entonces ahí se supera a sí mismo
Y es el último estado que definió Gramsci, ¿no? La conciencia política que se alcanzó en algunos casos, que es el que permitió las revoluciones socialistas que hemos tenido en el siglo pasado. Y es efectivamente el que uno quiere llegar, es decir, y ahí salto un poco con el papel del partido, o sea, me haré referencias a esto, no entraré demasiado en ese tema porque ya es otro tema, pero efectivamente el papel del partido como partido de vanguardia es querer llegar a ese estado de conciencia, ¿no? Porque efectivamente es el que permite que la lucha salga del terreno económico para saltar al nivel político, digamos, de manera masiva. Entonces, eso es lo que podríamos ir definiendo como el papel de los sindicatos, su interés. De manera general, definimos un poco las diferentes corrientes que pueden existir, que, como digo, o sea, hay siempre muchísimas materializaciones de eso. Por ejemplo, bueno, el contexto es muy diferente en México que en Francia, porque en México se vivió una corporativización de los sindicatos dentro del Estado, que a su vez marcó ciertas concesiones a la clase obrera, pero también aniquiló la conciencia de clases totalmente, pues al prohibir toda independencia a los sindicatos, convertirlos en meros aparatos de apoyo del Estado nacional burgués mexicano, pues se anuló esa conciencia de clase, se anuló también la posibilidad de la clase obrera de actuar como, pues con sus propias organizaciones. Claro que se trató de romper con eso, con intentos de democratización e independización de ciertos gremios, sindicatos, etcétera, que en algunos sectores sí se logró, pero no en todos. Y ahí sigue el estado de cosas, pues, muy complicado sindicalmente ahí en México. En el caso de Francia es un poco diferente porque sí se mantuvo la independencia del sindicalismo, bueno, la CGT, y aparte se logró que la CGT se convirtiera, se asociara totalmente al Partido Comunista, el histórico, y entonces ahí sí se pudo ejercer ese papel de independencia y que sean el partido y el sindicato jugaron su papel, que permitió algunas victorias y concesión interesantes por parte de la clase capitalista. Pero bueno, eso es lo que ocurrió durante la Guerra Fría, pero efectivamente ahora la situación es más complicada porque con la contrarrevolución que también ocurrió en Francia, el liquidacionismo gorbacheviano no fue solo en los países socialistas, también estuvo en la dirección del viejo partido y también estuvo a la cabeza de la CGT y desde 1999 pues ya hay una dirección amarilla, reformistas, colaboradora de clases, que dirige la Confederación y era la única central que realmente tenía los intereses de la clase obrera en el corazón, que era clasista propiamente dicho, las demás ya estaban en posiciones de sindicatos amarillos. Ahora no es un resultado definitivo. Por primera vez hemos tenido el año pasado, en 2023, un verdadero candidato obrero a la Secretaría General de la CGT, que por cierto se empleó todo tipo de métodos para bloquearlo ahí, y el supuesto Partido Comunista sigue existiendo en Francia, apoyó a una señora de la administración que es del Partido Socialista a la cabeza de la CGT, ¿no? Pero ya por primera vez, desde el 99, se expresó esta contradicción entre el sector reformista amarillo y el sector revolucionario, cosa que puede llevar a una ruptura dentro de la Confederación. Y no sería la primera vez. Eso también es interesante porque, bueno, da cuenta de cómo la clase obrera y la corriente revolucionaria también tuvo que pelear por conservar un sindicalismo de clase. Conservarlo y que sirva su papel como organizador masivo de la clase obrera. En la Primera Guerra Mundial ya existió esa situación cuando los socialistas traicionaron y
y vendieron la clase obrera a esta guerra infernal. El sindicalismo también fue muy dividido sobre esa cuestión, entre los que dicen que había que, claro, apoyar la Unión Sagrada, apoyar a la burguesía nacional, y los que decían que era un matadero y que efectivamente no había que apoyar. Entonces el sindicalismo fue muy dividido. La CGT se dividió, incluso en los años 20 se dividió entre dos sectores, el sector reformista y el revolucionario, hasta volver a unificarse en 1935, que fue justo el año anterior del Frente Popular. Y efectivamente en ese momento la movilización masiva de la clase obrera permitió ese empuje de las fuerzas revolucionarias y permitió que se reunificara la CGT con posiciones, teniendo los reformistas teniendo que conceder las demandas que emanaban de la base, ¿no? De ahí se generaron las grandes conquistas del Frente Popular Histórico de 1936. Claro es que estuvieron trabajando duro para revertir esto y efectivamente a finales de los años 30 lograron expulsar, purgar los sectores revolucionarios. Contribuyeron a la colaboración también con la invasión de Alemania a Francia. Y efectivamente eso les trajo a los reformistas un gran discredito, un discredito total con la clase obrera, lo cual sentó las bases de la victoria de los revolucionarios y los comunistas en el sindicalismo mayoritario, digamos, a la liberación. Lo cual no significa que los reformistas no estuvieran ahí, siempre estuvieron ahí, pero tenían que, eran minoritarios ya en aquel momento y tenían que conceder a las demandas revolucionarias de la clase obrera francesa. Claro es que esto se explotó ahí, como lo mencioné más temprano en la discusión, la división del sindicalismo, cuando veían que había un gremio tan fuerte de la clase obrera a la liberación, y en ese marco de la Guerra Fría que aún no se había declarado, pero que ya se estaba preparando, empezaron a dividir la clase obrera. Porque si los reformistas pierden y los revolucionarios se hacen mayoritarios, pues entonces ya no pueden controlar. Entonces, ¿qué les queda como arma? Pues dividir. Y entonces, de ahí el papel de Irving Brown y de los sindicatos estadounidenses, de la AFL-CIO, que llegó para crear esa decisión de la CGT. Y luego el Estado capitalista apoyó la creación de otras centrales, ¿no? Una central para los funcionarios, para contrarrestar la influencia de los comunistas en la administración del Estado. Claro, no querían que los policías o los sectores regalianos del Estado se afilien al sindicato comunista mayoritario, ¿no? Porque entonces estuvieron tratando de sabotear esto, creando más centrales, ya que el sindicalismo cristiano se hizo muy débil por ser sindicalismo blanco. Prácticamente tuvieron que hacer una nueva versión que fue como laicizada, ¿no? Como desconfesionalizada, que fue la CFDT, que es el sindicalismo naranja. Ahí, que es, podemos decir, es la central amarilla en Francia, que se fundó y que la apoyaron desde el gobierno, desde los empresarios, para tratar de contrarrestar la CGT en la mayoría de las industrias en que era mayoritaria, y mayoritaria de manera aplastante. Entonces, hay dos scisiones, fundan otras dos centrales, y de ahí se fue rebanando el sindicalismo, ¿no? Y claro que eso no es del interés de la clase obrera y de los demás sectores organizados, porque ya que la fuerza, la clase obrera se mide en el número, no nos conviene de que esté muy dividida. Ahora, el trabajo unitario no es fácil. O sea, hay varias tácticas, estrategias que se han empleado, que sea la confrontación directa con los reformistas dentro de las propias centrales para tratar de desplazarlos,
Otra es la construcción del frente desde las bases, como rebasando a las burocracias sindicales y obligándolos a ceder, porque eso es la diferencia entre los blancos y los amarillos. Los blancos, ellos están totalmente vendidos, los amarillos están vendidos, pero si la base los empuja demasiado, ya dicen, ok, hagan su huelga, hagan sus demandas, vamos a decir. Y entonces es posible hacerlos mover contra su voluntad. Si la base masivamente organizada les obliga, y eso es otra estrategia que se empleó, que funcionó hasta un cierto grado. Son algunas de las estrategias que se emplearon, pero claro que al final lo que más convendría es un solo sindicato de la clase obrera, o al menos uno que sea mayoritario, que pueda agrupar la mayoría. Eso toca también otra cuestión, que es la tasa de sindicalización. La tasa de sindicalización, digamos que si el porcentaje es muy débil, que muy pocos obreros están afiliados, entonces el sindicalismo no cobra su carácter de masas. Y si no cobra su carácter de masas, es difícil que cumpla su carácter de clase. Es difícil, no imposible. Un sindicalismo que sea pequeño puede cumplir su papel de clase si sabe movilizar a la base en movimientos determinados, en huelgas. O sea, no todos tienen que ser del sindicato, claro, para estar en una huelga. Pero es más fácil cuando la afiliación es masiva, y claro que se ha hecho lo posible para destruir eso. Y es interesante porque hay muchas estrategias, o sea, pueden ser por vía de la propaganda, podría ser por la formación. Generalmente una lucha victoriosa sí lleva a muchos obreros a afiliarse. A veces simplemente se usaba la coercición o la coacción, es decir, bueno, entras ahí en esa fábrica, hay este sindicato, entras o no trabajas. Y por eso el neoliberalismo hicieron muchas reformas para individualizar el derecho de asociación al sindicato, para contraponerlo al derecho colectivo de la clase obrera de asociarse y defender sus intereses. Así es una fórmula que se utilizó para alejar muchos obreros del sindicato, ¿no? También lo cierto es que el sindicato tiene que ser más que solamente un espacio de reunión para luego hacer una huelga, o sea, tiene que impulsar una vida colectiva de la clase obrera. Y ahí el sentido que decía Marx de la escuela del comunismo, o sea, que tiene que ser un espacio de vida para la clase obrera. O sea, en Francia hemos llegado a casi el 40% de afiliación de la clase obrera en los sindicatos. Ahora está entre el 5 y el 10%. Entonces vemos cómo se derrumbó totalmente. Y hay países en que no es el caso. Y, por ejemplo, en Bélgica los sindicatos todavía tienen una afiliación. Creo que la tasa está, puedo decir, me puedo equivocar, pero del 30 o 40 o hasta el 50%, no estoy seguro, pero es muy masivo. ¿Por qué? Porque estos sindicatos sí impulsaban una vida colectiva. Es decir, que no solo era, bueno, vamos a vernos una vez al mes a juntarnos, no, había todas las semanas, todos los días había algo. También porque los sindicatos gestionaron las prestaciones sociales, gestionaron el seguro social. Eso en Francia se intentó, pero el Estado capitalista se los quitó a los sindicatos precisamente porque sabían que era una palanca muy poderosa para agrupar a la clase obrera en torno a la solidaridad social. Entonces se les quitó esto de las manos para estatizarlo, ¿no? Hacerlo estatal, y entonces alejar la clase obrera de sus sindicatos. Eso funcionó bastante bien para debilitar las filas de los sindicatos, ¿no? Eso son muchas cosas que hay que considerar ahora a la hora de reconstruir un sindicalismo masivo y de clase. Hay que pensar al sindicato no solo como un medio de organización, sino también un espacio de vida colectiva, la clase obrera, vida colectiva donde se genera esa conciencia de clase. Porque, como decía más temprano, o sea, los burgueses no necesitan estar en una organización para entender su interés de clase, o sea, viene por su propio interés económico directo. Pero la clase obrera, ella sí necesita de estos espacios de organización, si no, no se puede materializar esa conciencia y ese interés de clase.
Por eso la clase empresarial, el capitalismo y las políticas neoliberales se atacaron con muchísima fuerza al sindicalismo, porque entendían que había que destruir la organización de base de la clase obrera. Y si no se puede movilizar a la clase obrera, entonces no se puede hacer nada a la postre, ¿no? Ahora, claro, otra cosa es, aparte de la tasa de sindicalización, es los sectores, ¿no? Y eso tiene que ver con la definición propia de la clase obrera. Por ejemplo, aquí en Francia tenemos muchas huelgas. Y entonces, hay muchas huelgas, pero no pasa gran cosa. ¿Por qué? La mayoría de las huelgas son trabajadores del Estado. Y entonces, no son directamente obreros. No son obreros. O sea, los trabajadores del Estado, los funcionarios, la burocracia, puede ser una capa aliada, pero no son obreros directamente. Y entonces, al capitalista, a la oligarquía, hasta el propio gobierno, les importa un comino que esta gente haga una huelga, aparte de que solo van a afectar a los demás, o sea, como los transportes públicos, ¿no? Entonces, mucha huelga, pero inefectivas. Mientras en el sector privado, ahí donde sí se genera la producción del capital, bueno, ahí cuando las pocas veces que se movió la clase obrera en ciertos sectores, ahí sí se vio la respuesta muy rápidamente del Estado. Cuando los petroleros bloquearon las refinerías, a la semana que sigue ya estaban diciendo que se iba a acabar la economía, pues el gobierno movilizó el ejército, la policía, fue a buscar a los huelguistas a sus casas a la fuerza para meterlos a la fábrica, aún así se negaban a trabajar. Y muy rápido que ya quisieron negociar, muy rápido que quisieron negociar y lograron sus demandas los petroleros, ¿no? Fue en 2022. Un buen ejemplo de una lucha de clase ejemplar que también dio muchas ideas a otros, diciendo, bueno, pues sí se puede hacer una huelga que sirva para algo, que funcione. ¿Por qué? Porque estaba impactando la economía capitalista. Y ahí es la clave central de por qué es fundamental la huelga como acción y por qué la clase obrera tiene un papel fundamental en la sociedad. Claro es que hay muchos sectores, pero digamos que hay también sectores estratégicos. Entonces una consideración que hay que tomar en cuenta es el papel de la producción, ¿no? O sea, la clase obrera produce. Y aparte, produce dentro de ciertos sectores estratégicos. Digamos que si estos sectores se paran, todo el resto se para. Y entonces ahí podemos identificar los sectores que tienen que ver con la energía, los hidrocarburos, porque si no hay gasolina, si no hay energía, nadie se mueve. Todo lo que es el transporte de mercancía, digo de mercancía, no los transportes públicos. Ahí lo que transporta es la clase obrera yendo al trabajo, ¿no? Los transportes de mercancía. Aquí, por ejemplo, tienen un miedo tremendo a ver los traileros organizar una huelga y bloquear. ¿Por qué? Porque Francia es la plataforma logística de toda Europa. Todo pasa aquí. Todos los trailers pasan aquí. Si estos se organizan, se acaba la economía capitalista europea a las 2 semanas. Entonces, a estos ni siquiera necesitaron hacer huelga. La simple amenaza de huelga fue bastante para que el gobierno les diga, ok, tomen lo que quieran. No hagan huelga, pero tomen lo que quieran. Pasó también ahí con los ferrocarrileros en Estados Unidos. Ahí se vio el Joe Biden saltando, yendo ahí a decir, no, por favor. Y ahí uno se da cuenta del verdadero poder de la clase obrera cuando los ve actuar así. El poder potencial, porque no se realizó la huelga. Pero lo que nos interesa es que se realice el potencial. ¿Por qué? Porque ahí es donde se construye la relación de fuerza y se puede imponer a la clase capitalista los intereses de la clase obrera. Por eso se necesita que los sectores industriales, el corazón de la clase obrera, estén organizados y estos sectores estratégicos, porque su ubicación dentro de la producción hace que son fundamentales. Pues ahí se comprueba que la clase obrera es bien la que crea la riqueza y dos, pues se puede ejercer el poder, como se dice, el poder no se tiene, se ejerce, entonces se puede ejercer ese poder y ahí empezar a crear una dinámica donde la clase obrera es la que está tomando decisiones, la que está a la ofensiva y por eso
hacen lo posible para evitar que estos sectores se vuelvan a organizar, porque alguna vez sí fueron organizados. Alguna vez aquí en Francia la metalurgia era el verdadero centro de la industria y estaban muy organizados y ellos fueron el corazón o la vanguardia del movimiento obrero. Entonces, ¿cuál fue su respuesta? Fue destruir a la industria, desplazarla en los países del sur y así destruir a esta clase obrera tan molesta que está ahí, ¿no? Funcionó. Ahora la Federación de Metalurgia es la más podrida y corrupta de todo el sindicalismo en Francia. Pero solo se desplazó, no desapareció. Por ahí está. Si se movió en los países del sur, pues ahí hay una nueva clase obrera que tiene que organizarse, que tiene que formar su tradición, que tiene que entender su interés y que puede ejercer ese poder. Los compitas ahí en las maquiladoras en la frontera con Estados Unidos lo entendieron ahí en Matamoros en 2019, se movilizaron y el resultado fue casi inmediato. Ya obtuvieron sus 20% de aumento salarial, su bono de 32,000 pesos y tal y tal. Fue una lucha económica, pero fue exitosa. Y entonces siempre se generan nuevos sectores, entonces hay que entender si los viejos sectores desaparecieron, hay que buscar los nuevos. Y ahí está la clase obrera. Y lo que nos interesa a nosotros también, como marxistas, como partido, si queremos que la clase obrera sea la que dirija la sociedad, entonces necesitamos que se organice y se ejerce esa fuerza, ese poder, pero que se ejerce no para la lucha económica diaria, que tiene su razón de ser y su importancia, no hay que menospreciarla, pero para llevar al nivel político. Porque el nivel político es donde ya no se hace la huelga solamente para obtener algo, sino para superar esto, para volcar la relación de dominación. Por eso en Francia está prohibido oficialmente la huelga política, ¿no? Te dicen solo económico, no queremos política. Pues claro, saben en qué va a terminar esto. Pero si la relación de fuerza lo permite, se puede ignorar eso. Porque saben el poder del ejercicio de la huelga. Por eso por mucho tiempo se ilegalizó. Después la legalizaron, pero la legalizaron siempre tratando de hacerlo lo más imposible para los obreros, emplazar la huelga, ¿no? Metiendo 15 condiciones que hacen que la huelga pierde como mucho de su eficacia. Pero claro, eso, la jurisdicción del Estado capitalista está al servicio de la clase dominante. Entonces, a veces conceden, pero conceden para mejor tratar de controlar detrás. Finalmente, lo que hace que uno tiene que respetarlo no depende de la relación de fuerzas. Si es aplastante mayoritaria para la clase obrera, se puede permitir ignorar todas estas condiciones, ¿verdad? Y ahí se crea otra relación de fuerza. Bueno, eso me parece importante porque finalmente es el corazón, podemos decir, del sindicalismo obrero. O sea, ese papel de escuela, de conciencia de clase, de movilización masiva y el ejercicio del poder de la clase obrera mediante la huelga, que en su primer momento va a ser económico y siempre lo va a ser espontáneamente. Y está bien que se pase por ahí, es decir, si no hay lucha, si no hay organización, si no hay sindicatos, si no hay huelgas, pues primero tienen que llegar a eso, después sí se puede llevar al nivel político, que eso ya es el papel del partido, que es diferente del sindicato. Efectivamente, ya ahí es otro tema. También hay que decir que el sindicalismo, pues, ya que es la organización primaria, fundamental de la clase obrera, pues, como se hablaba de la unidad y la lucha popular, para el partido es fundamental, pues, estar ahí, dentro de los sindicatos con la clase obrera, porque pues de ahí es donde salen los mejores elementos, de ahí es donde se puede hacer esa formación y concientización política y se pueden reclutar los mejores elementos dentro del partido. Y ahí es donde se crea el lazo orgánico entre el partido y la clase obrera. Ahí es donde el partido se hace el partido de la clase obrera, no como cosa que se reivindica, sino como cosa real, como conciencia real.
bueno, ahí ya estaba la costumbre, pero por mucho tiempo en Francia que los principales dirigentes del sindicalismo obrero estaban dentro del comité central y buró político del partido, ¿no? Porque había ese lazo orgánico. Ese lazo orgánico sin nunca confundir el papel del partido y el sindicato, que cada uno es distinto, claro. Y yo creo que sigue siendo una tarea fundamental de los militantes marxistas, de los revolucionarios, simplemente porque pues, es nuestro interés de clase, es el interés de clase de la clase obrera, y sigue siendo un reto porque es un proceso que es inacabado. Efectivamente, con la contrarrevolución hemos retrocedido muchísimo en algunos casos. Pero bueno, lo que llamaría el espíritu del derrotismo y la derrota, bueno, estuvo su tiempo, pero ahora ya es tiempo de rebasarlo, ya es tiempo de nuevo ir hacia adelante, de nuevo conquistar, de nuevo estar a la ofensiva. Y ellos lo entendieron muy bien, la clase capitalista lo entendió muy bien, por eso ahora están muy asustados, por esto también triplicaron la propaganda anticomunista que había antes. Por eso también están en una salida, una huida hacia adelante en la guerra imperialista, porque el sistema está al borde de la peor crisis de su historia y tienen que compensar. Bueno, creo que eso eran los elementos generales que quería presentar. Creo que lo mejor pues sería dejar ahora pues la discusión, los elementos que ustedes consideren importantes. Muy bien, muchísimas gracias, Boris. La verdad es que bastante enriquecedora pues toda la información que nos acaba de trasladar, y yo creo que nos ha servido muchísimo también acá en la escuela. Entonces yo no sé si alguno de los que están presentes tienen alguna duda o algún comentario. Pueden levantar la mano o bien pues hacer uso del micrófono. Habíamos varios conectados, ahorita ya habemos menos, pero pues ahí estamos. No sé, ¿alguien que quiera aportar algo? Miguel. Sí, camaradas, pues, yo pienso que aquí tenemos a algunos camaradas que están dentro de algunos sindicatos, algunos compañeros que quizá se suman el día de hoy a la clase, y otros que ya nos han acompañado en ocasiones anteriores. No sé si hay alguna intervención, algún aporte, alguna pregunta sobre el tema de parte de algunos de los camaradas, ¿no? Me gustaría que tengamos ahí algunos aportes, ¿no? Yo por mi parte tengo ahí algunos comentarios, algunas preguntas, pero previo me gustaría dejar ahí tiempo para algunos. Yo creo que también hay alguien ya que que ha levantado la mano, entonces comenzamos, ¿verdad? Y después que los compañeros vayan pidiendo la palabra conforme se va abriendo la discusión, el diálogo, etcétera. Adelante, Mari. Sí, gracias. Quisiera hacer como un comentario, pero una pregunta en realidad, porque se me ocurrió que, hablando de la fuerza obrera, se me ocurrió que, bueno, en Francia, en los países de la Unión Europea, pero en todo el mundo, en realidad, a pesar de que tenemos todavía
un número importante de obreros. Quería saber si Boris podría hablar del papel de la deslocalización del trabajo, por ejemplo, porque sabemos, no sé, bueno, yo lo sitúo más o menos desde el Congreso de Lippmann o el paso al neoliberalismo, como que estas medidas tomadas en contra de la clase obrera para reducir, digamos, esta clase, porque era la clase que más justamente temía el poder, bueno, o que podía arriesgar, digamos, a la clase de los patrones, etc. Entonces, no sé cuál, en realidad, este papel de deslocalización está tomando, bueno, digamos, está como con un papel importante en la dificultad que tiene la clase obrera en ser potente, ¿no? Ya, gracias. No sé si me escucho bien. Sí. Sí, no sé si contestó ese comentario o Miguel, querías plantear también comentarios. Sí, de acuerdo. Para mí estaría bien que, digamos, se comenzara ahí contestando al primer comentario, ¿verdad? Ya después que vayan surgiendo ahí algunas otras participaciones y vamos conversando, ¿verdad? No sé si te parece bien, Boris. Sí, sí, está bien. Con respecto a eso de la deslocalización, bueno, fue una política que tiene todo que ver con la construcción de la Unión Europea porque fue incentivado por la Unión Europea, bueno, su ancestro que fue la Comunidad Europea Económica y antes de ello la Comunidad Europea Carbón y Acero, que fue realmente incentivado con el propósito de efectivamente destruir el núcleo duro de la clase obrera, porque se atacaron más que nada la metalurgia, la siderurgia, sectores estratégicos donde la clase obrera estaba más organizada. Y entonces la deslocalización fue una manera para ellos de deshacerse de estos molestos ahí y de desplazar la explotación en otros países donde fuera más explotable la mano de obra, más dócil, más desorganizada. También les permitió un poco avanzar esa ilusión de la tercerización que en cierto modo existe, pero no es del todo cierto, porque, como digo, desplazaron sectores de la clase obrera y crearon otros, se han generado otros, pero que trataron de disimular atrás de definiciones y propaganda e ilusiones semánticas como eso de la uberización, por ejemplo, pero realmente pues ya se vio de qué se trataba. Es cierto que, por ejemplo, el sector de los transportistas, los traileros, se hicieron como ahora un gremio muy grande, muy fuerte y fundamental para la economía capitalista aquí. Entonces, si ya no es la metalurgia, pues ellos representan otro sector estratégico, pero no los quieren contabilizar como obreros. Están oficialmente en la economía política burguesa, lo calibran como servicio, entonces son empleados. Pero bueno, vaya a ser siendo serio con la realidad económica, material, pues son obreros, porque mueven las mercancías, esas mercancías no se pueden vender ni consumir y el capital realizarse si no están, si no se mueven de donde se producen al mercado de destino. Entonces es parte de la clase obrera, pero está disimulado. Entonces eso es más un problema que hemos tenido aquí en Francia y países ya desarrollados o de primera industrialización, porque desplazaron los viejos, o sea, los núcleos duros de la industria para a la vez explotarlo mejor, porque bueno, como se sabe, la tasa de ganancia se va disminuyendo con el tiempo, entre más se perfecciona la productividad del trabajo. Entonces, entre esto y tener un gremio de obreros organizados que los molestaban con una cierta cantidad de derechos, pues había que desplazar. Y si ellos no desplazan las fábricas, pues hacen venir obreros inmigrantes, ¿no? Que van a explotar.
sin respetar el derecho del trabajo, el derecho laboral básico. Entonces son estrategias de la clase capitalista para contrarrestar los gremios obreros que ya están organizados y para también tratar de desorganizar la clase obrera, de meter esa ideología de que, bueno, trataron de vender eso con la contrarrevolución. Yo creo que ahora se está empezando a rebasar ese marco, pero de que iba a desaparecer, de que ya iba a ser un mundo feliz con pura automatización, sin guerras, claro, ¿verdad? Sin guerras y un montón de otras cosas. También la desaparición del comunismo, pero bueno, ahora hablan más del comunismo ellos que nosotros. No sé si respondió a tu comentario, Mari. Gracias. Sí. Bien, ¿alguien más que quiera espacio? ¿Algún compañero? Excelente, sí. Pues a mí me gustaría hacer, digamos, un comentario, ¿verdad? Nos dijiste una cita de lo que Marx decía sobre el sindicalismo, ¿no? Que es una escuela, ¿no? Y claro, en la escuela nosotros vamos a aprender, ¿no? Y seguramente se cometerán algunos errores, ¿no? Pero es el principio por el cual nos acercamos al conocimiento científico y por el cual pues ahí sí que nos vamos forjando, ¿no? como clase. ¿Hay alguna interpretación sobre el partido como el cerebro de la revolución? Es importante, ¿no? También tenerlo en cuenta, ¿verdad? Sería importante también comprender cuál es el verdadero sentido de esta práctica del sindicalismo, ¿no? Y cómo es que debe ser dirigida hacia la transformación de la sociedad, ¿no? Hacia la organización de futuras luchas, ¿no? Y también saber comprender cuál sería realmente el papel del partido dentro de esta lucha, ¿no? Entonces también recuerdo ahora que dijiste algo sobre el tema, ¿no? Que por ejemplo la lucha sindical es una lucha que tiene que ver más que todo con la lucha a nivel económico, ¿verdad? Es esencialmente el papel del sindicato, una lucha es una lucha netamente economicista, ¿verdad? Ese es el papel del sindicato y es prácticamente lo que también nos has recordado, ¿no? Entonces, lo importante, has dicho que es elevar esa lucha economicista hacia una lucha también política, ¿no? En primera instancia deberíamos de comprender también, bueno, eso no lo digo por tu intervención, sino porque en algún momento
se llega a confundir lo político con lo meramente electoral, ¿no? Entonces el papel del partido, que el partido va a jugar a nivel político, no tiene que ver con la cuestión electoral. Quizá en algunas condiciones, ¿no? Pero, por ejemplo, en la realidad guatemalteca eso es prácticamente imposible en las condiciones en las que nos encontramos, ¿no? Pero lo político no se reduce a eso, ¿no? Lo político es un campo más amplio. Y bueno, sería eso, ¿no? Entonces, me gustaría, digamos, que se hable un poco de la importancia y qué papel va a jugar el partido también dentro de la lucha sindical, ¿verdad? Otra cuestión, digamos, cómo la lucha sindical también es compatible con los intereses del pueblo, ¿no? Que en este caso sería donde entremos a hablar sobre lo popular, ¿no? Digamos, el sindicato pues también podría defender los intereses del pueblo, ¿no? Siempre y cuando estas reivindicaciones economicistas pues fueran de una manera más amplia, ¿no? Como por ejemplo en Guatemala ahora tenemos un gran problema que es con el costo de la vida, ¿no? La canasta básica está muy por encima del salario que percibe el obrero. También el transporte público es demasiado caro, muy malo. Y igual toda la cuestión de la infraestructura, ¿no? Los impuestos no se van a donde corresponde, sino que se quedan en la cuestión de la corrupción, ¿no? Ahora la gente en Guatemala pues está muy complacida con la llegada al poder ejecutivo de Bernardo Arévalo, que viene de parte del gobierno de Semilla, ¿no? Y realmente pues se ve que a pesar de que entró también, como muchos otros, en un discurso anticorrupción, pues no cambia nada, ¿no? Porque al fin de cuentas lo que hace es servir a los intereses del capital transnacional, a ese que los gringos llaman también el deep state, ¿no? Lo más oculto del Estado norteamericano, que es donde operan los capitales financieros transnacionales, como los grandes, lo que hablábamos al inicio de la conversación, ¿no? La USAID y varias empresas y familias que son propietarias de los grandes medios de producción, ¿verdad? Y de las finanzas, quienes manejan realmente la política en el país, quienes ponen y quitan presidentes, ¿no? Que es, al fin de cuentas, también el narcotráfico, y etcétera, ¿no? Entonces, ahora las luchas de los sindicatos hasta pues ya han dejado algunos hasta su papel economicista, ¿no? Y por ejemplo en el caso de Guatemala, los sindicatos que tenemos mayormente son sindicatos estatales, ¿no? Por ejemplo, de maestros, que son los más fuertes, y algunos otros sindicatos cuyo patrono es el Estado, ¿no? Y en algún momento tuvieron alguna importancia y cierta relevancia, ¿no? Pero ahora se dedican solamente a cuestiones reivindicativas economicistas, ¿no? Pero realmente no es que se gane algo, sino que es una mera complicidad con
con los poderes de la corrupción, del narcotráfico y toda esta gente que llega a gobernar, ¿no? Y de las grandes empresas, ¿no? Entonces realmente no es una auténtica lucha ni siquiera por la cuestión economicista, ¿no? Porque no transforma en nada la situación del obrero. Y, digamos, todo esto también hace imposible una verdadera y auténtica simpatía del pueblo hacia estas luchas, ¿no? Se tiene mucho trabajo que hacer, ¿no? Evidentemente, pero también la formación política dentro de las organizaciones obreras, de las organizaciones sindicales, es importante y hay que retomarla, ¿no? El problema es que también ahí nos encontramos con muchos conflictos y tenemos que ganar esos espacios, ¿no? Porque del 90 en adelante en América el sindicalismo y la lucha obrera ha sido vaciada de contenido político y le han insertado reivindicaciones de corte ya no economicista, como decíamos, no, sino meramente político, meramente identitario. Entonces el sindicalismo ha dejado de tener una gran fuerza para realmente tener victorias y conquistas para los obreros, ¿no? Sino simplemente pasan a ser difusoras de ese discurso neoliberal, ¿no? Y ahí pues algunos compañeros han querido acercarse a hacer la formación política, pero también nos damos cuenta que hay mucho discurso neoliberal que se inserta al interior de estas organizaciones sindicales y que resultan legitimando entonces la corrupción de los grandes dirigentes sindicales, no con la excusa de que si se ataca a cierto dirigente corrupto, pues se está atacando al sindicalismo, y que no, que hay que defender al sindicalismo, etcétera, etcétera. Pero realmente esa no es la verdadera idea, ¿no? La cuestión, lo que hay que retomar es una auténtica formación política, una formación que también conlleve un aspecto ético, moral, de la cuestión política y revolucionaria, ¿no? Que no permita que existan este tipo de plagas al interior del sindicalismo, ¿no? Solamente, camaradas, y no sé si esto daría pie a continuar ahí conversando algunas de esas cuestiones, ¿no? Entonces, no sé si también hay más intervenciones o continúas así respondiendo, ¿verdad, Boris? Sí, gracias, Miguel. No sé si hay otras Miguel, tal vez cerras tu micrófono, porfis, disculpa. ¿Hay alguien más, camaradas, compañeros, que quieran tomar la palabra? Igual puedo contestar lo que... Sí, adelante, Boris, gracias. Bueno, cuando hablaba de lucha política, no estaba hablando de electoral, hablaba en general, ¿no? Ya que la lucha electoral es una forma de lucha política dentro de el sistema legal del Estado, ¿no? Pero claro que la lucha política puede usar esto, como puede no usarlo, como puede usar ambos. Unos ejemplos concretos de lucha política que podrían ejemplificar esto, pues aquí todavía recientemente hubo, aunque no con las mismas proporciones, pero bueno, regresando a una época en que sí era una campaña sistemática, por ejemplo, los sindicatos de obreros de dockers o de los puertos que
rechazaban los cargamentos de armas, entonces hacían huelgas, bloqueaban, pero ya no eran huelgas económicas, eran huelgas para realmente oponerse a una política que era la política imperialista, las guerras coloniales, ejercer solidaridad con los pueblos agredidos. Todavía recientemente se llegó a hacer contra cargamentos de armas para Arabia Saudí, que está agrediendo al Yemen, ¿no? Entonces, ahí es huelga política, ahí es sindicalismo, o sea, lucha política, pero el sindicato es el que va a organizar esto. Es un ejemplo, el ejemplo de la resistencia también, o sea, los sindicatos fueron digamos, la columna vertebral de la resistencia a la ocupación alemana y al fascismo, y jugaron un papel clave en el saboteo de todo lo que era posible de la ocupación, en el respaldo a la resistencia armada. Más cerca de ahí, en Cuba, en la Revolución Cubana, los sindicatos, o sea, hicieron esa lucha política, estas huelgas, para debilitar y bloquear al régimen de Batista, ¿no? Entonces favorecieron la victoria de las fuerzas insurgentes, y organizaron la solidaridad con los insurrectos. En el caso de Francia, esa práctica, por ejemplo, del antiimperialismo, que bueno, es propio de un país imperialista. Yo sé que eso ya tendrá poco que ver con la situación en Guatemala, pero efectivamente el bloqueo de armas era una forma de sabotear la guerra imperialista, ya que de todos modos es una continuidad de los intereses del capital. Pues, el saqueo imperialista es fundamental para la concentración de capital en los países desarrollados. Y bueno, ustedes lo viven porque imagino que ahí estarán las empresas gringas, canadienses y otras en Guatemala, ¿no? Y las ONGs que mencionan, pues ya son otro tipo de estructura que están aquí para justificar eso, ¿no? Darle una cara bonita, corromper a líderes y actores locales y hacer que efectivamente no puedan cumplir un papel de oposición a este saqueo de la economía nacional. Entonces, ahí es donde existe posibilidad de una lucha política, ¿no? Desde el sindicalismo. Y claro, bueno, si se habla de revolución socialista, de volcar el Estado capitalista, de organizar el poder de la clase obrera, pues los sindicatos ahí tienen su función. O sea, ellos, los sindicatos de las industrias de armamentos, son los que dieron las armas a los insurrectos en la resistencia en Francia, sin olvidar, por ejemplo, el intento revolucionario en las Asturias en España. Ellos fueron digamos, la primera línea, ¿no? Organizando esto. Claro, es que desde esa época ahora han reforzado muchísimo la vigilancia y el control. Ahora organizar un sindicalismo en la industria de armamento aquí es un tremendo problema, aunque sí lo estamos haciendo, pero ellos entienden bien que son los sectores estratégicos y eso nos da luz a nosotros para entender cuáles son, porque cuando se ve una reacción inmediata a lo que podría derrumbar la economía capitalista, pues ahí no pierden tiempo. Y efectivamente lo que mencionas de que los sindicatos que quedan, que son mayoritarios o todavía donde hay cierta afiliación, son más bien de empleados del Estado, trabajadores del Estado, sector público. Pero entonces ellos no producen el capital. Entonces, como no lo producen, pueden hacer sus huelgas, pero a nadie no le importa a la clase capitalista, ¿sabes? No le importa, entonces, pues pueden hacer sus huelguitas, ahí no pasa nada. Así es por eso que aquí en Francia no se ha tenido mucha efectividad de estas huelgas. Pero ya como les citaba el ejemplo de los petroleros, estos cuando se pusieron en huelga, en una semana el problema estaba resuelto. Y bueno, lo volvieron a hacer para oponerse a la reforma neoliberal esta. No fue suficiente, pero estuvo muy cerca de serlo. Es el problema ahí de que estas burocracias sindicales juegan ese papel de desorganización, de destruir desde adentro la posibilidad de que la lucha triunfe, desactivar.
hacer que la fuerza no se utilice a su máximo potencial. Como eso de convocar, bueno, vamos a hacer una marcha a la semana, una huelguita un día, pero no toda la semana. O sea, así como conteniendo lo que realmente querían las bases. Al menos es lo que pasó aquí. Y entonces sí es necesario enfrentar a estos sectores. Y eso se puede hacer de varias maneras, desde adentro, desde las bases, desde adentro. También desde fuera, el partido también tiene su razón de hablar de la política de los sindicatos. Bueno, al menos nosotros no nos privamos de abiertamente criticar a estos líderes corruptos y señalarlos. Desde afuera, bueno, primero, luego difundir eso, y desde adentro se hace la lucha contra ellos. De diversas formas. Como mencionaba el Congreso Nacional, la CGT, bueno, esta candidatura de este obrero de Marsella, Olivier Mateu, fue muy cerca de ganar. Y bueno, hubo muchas maniobras para amañar el voto, aunque realmente la decisión se decidió en los... Bueno, yo lo supe, no estuve, pero se decidió en los pasillos afuera, agarrándose a golpes. Así fue como se decidió realmente. Y desgraciadamente la relación de fuerzas no fue favorable. Pero, bueno, solo es un momento, habrá otros momentos. Y creo que es fundamental esa lucha contra esa burocracia sindical. No contra el hecho de que haya líderes o burócratas, porque, bueno, hay sindicatos, confederaciones, o sea, habrá dirigentes, habrá una forma de burocracia, pero mientras sirven el interés de la clase obrera, mientras sirven su papel de vanguardia, de movilización, mientras no retienen, mientras apoyan, entonces no hay problema. Ahí están cumpliendo su papel. Es cuando empiezan a retener, a mañar, a tratar de, bueno, hacer acuerditos con que sea el empresario ahí de turno o el gobierno. Ahí es donde hay traición y ahí es donde esa lucha se tiene que hacer, ¿no? De manera general. Ahora, pues el papel del partido, pues claro que la lucha política no se va a meter sola en los sindicatos, es el partido que lo va a hacer. Al menos el partido tendrá el papel de señalarlo correctamente. Y no solamente señalarlo, sino empujarlo ahí adentro. Siempre y cuando pues, se respeta la autonomía y la función de los sindicatos, claro. Por eso se necesita el partido. El partido es el Estado Mayor, ¿no? Es el cuartel general. Ahí está con los elementos más conscientes y politizados de la clase obrera. Puede señalar el camino. En ese caso, bueno, aquí desgraciadamente ya no hay oficialmente un partido. Nosotros hemos reorganizado lo que podría ser un nuevo partido que está empezando a tener cierta influencia en algunas federaciones. Y bueno, como decía, mencionamos los sectores estratégicos, trabajamos con los sectores estratégicos porque sabemos, por su ubicación en la producción, sabemos de que si ellos paran, todo se para. Entonces ahí ellos están destinados a ser la vanguardia de la clase obrera, porque por razón económica, parando la economía, todos los demás también tienen que parar. Entonces necesitamos que sean los más organizados y aquí hay muy buen potencial con lo que es la energía, los electricistas, los petroquímicos, petroleros, ferrocarrileros y los transportistas. Con esos sectores se mueve la economía capitalista, entonces si ellos paran, se detienen. Y los demás seguirán, los demás sectores seguirán. Precisamente es uno de los... O sea, ahí el partido decide su intervención en lo que considera ser los sectores estratégicos. Es también, como digo, pues la promoción del apoyo a los compañeros, a los camaradas que se dedican a ese trabajo sindical, a mandatos sindicales, y que de cierta forma es necesaria porque, bueno, ahí se crea el lazo orgánico y de ahí se van a reclutar gente que ya estará formada en la lucha de clase directamente pues para las filas del partido, y alimentarlo y asegurar esta conexión, ¿no? Esta conexión orgánica.
esa correa de transmisión, como decía Lenin. Entonces creemos que sí es fundamental la intervención del partido en los sindicatos, siempre y cuando pues está como bien fundamentado en los sectores que se consideran estratégicos y donde siempre y cuando se considera la diferencia fundamental y el papel respectivo de cada una de las organizaciones. Es decir, es importante que los sindicatos sean independientes como organización de clase obrera, independientes de la política burguesa y ahí, como tú mencionaste, independientes de este oportunismo electoral. Eso no es fácil de conseguir porque cuando aún el partido, o sea, el movimiento político revolucionario no puede constituir una, digamos, mayoría, o bueno, una alternativa realmente grande que puede acercar las masas, entonces siempre funciona eso del rollo compresor del voto útil y eso es un elemento difícil contra el cual hay que luchar. Aquí también tenemos nuestra edición de todo eso y ya lo hemos tenido por mucho tiempo, de esas supuestas izquierdas. Y claro que los sindicatos se dejan ir fácilmente a ese tipo de cooptación, que sea por corrupción o que sea genuinamente por pensar de que se va a conseguir algo concreto, inmediato. Entonces, eso necesita una intervención muy dedicada del partido, ¿no? Que ahora tampoco hay que desechar la lucha económica, tiene su razón de ser y claro que ya que tiene un impacto potencial directo en la vida de los trabajadores, o sea, un aumento salarial, más prestaciones, etcétera, etcétera, más días de vacaciones. O sea, no creo que hay que desecharlo, hay que tenerlo, pero hay que tenerlo bien claro de que conseguir esto no tiene que ser una condición para convertirse en satélite de fuerzas políticas que son contrarios a los intereses, ¿no?, de la clase obrera. Entonces hay que arrancarles esto, pero ya una vez que se arranque se sigue, no se detiene ahí. No se debe ninguna lealtad ni sumisión política a esta gente. Ellos, o sea, si quieren realmente un apoyo, pues necesitan conceder cosas. Si no hay, pues entonces no hay nada que conceder. Pero por eso se necesita una política del partido muy clara, porque el partido es el que va a señalar y explicar esto. Como partido, o sea, en general, públicamente y desde dentro de los sindicatos. Y aunque, bueno, ya, claro, ahí entra otro tema, digamos, de discusión. O sea, no me quiero extender demasiado en eso, pero efectivamente es fundamental. Excelente, camarada, muchas gracias. Gracias a él por la ampliación, por el esfuerzo de esta mañana, ya casi tarde, ¿no? Y por también continuar acá con esta discusión. No sé si los demás compañeros tienen ahí algún aporte, alguna pregunta, para que continuemos, ¿verdad?, con la discusión por un momento más. Y si no, pues también ahí está la camarada Marian, Luis Alfonso, que pueden ahí continuar con la agenda de esta clase, ¿no? Sí, no sé si hay alguien más que quiera tomar la palabra. ¿No? Y si no, pues entonces iríamos ahí terminando la clase. Agradeciendo a Boris la participación del día de hoy. Muy bien, ahí estamos. Agradeciendo entonces a Boris por la clase del día de hoy. Siempre pues nos alegra muchísimo tener a compañeros y camaradas de otros países, pues bien, como decía Miguel, viendo ese internacionalismo del cual somos parte y también pues estamos ahí siempre.
Entonces, Boris, realmente estamos muy agradecidos. La Escuela Marxista Juan Pablo Wainwright le da las gracias por estar el día de hoy acá con nosotros. De verdad estamos muy contentos de que se puedan generar estas reuniones, estas clases, esta información que al final pues nos está sirviendo muchísimo acá en Guatemala. También cada pues, domingo tenemos la oportunidad de tener a alguien que nos está apoyando en esto. Esperamos que no sea la primera ni la última vez que está con nosotros. Esperamos que siempre nos pueda acompañar y que pueda estar, como bien dice ahí Miguel, que nos pueda seguir colaborando solidariamente con la escuela y pues siempre va a ser bienvenido acá. Entonces, muchísimas gracias. Ay, Mari levantó la mano. Oh, me imagino que iba a poner eso. Ahí está. Muy bien, entonces, muchísimas gracias a todos. Por favor, siempre estén pendientes el próximo domingo, pues espero ya nos podamos integrar en Casa Roja. Voy a realizar yo esta semana las gestiones, pues no sabía que el camarada Carlitos no estaba pues ahí muy bien, entonces le mandamos un abrazo solidario y entonces yo me voy a encargar este domingo de ver lo de Casa Roja para que nos podamos reunir ahí, ¿oyeron? Entonces ya yo les voy a estar avisando en el transcurso de la semana para que podamos pues también reunirnos desde ese espacio que nos han proporcionado gratuitamente y que pues debemos aprovechar también, ¿verdad? Como lo haría fielmente nuestro querido camarada Martincito. Entonces, pues vamos a estar ahí. Yo me voy a encargar de eso esta semana. Vamos a ver también lo del tema de la próxima, Miguel. Vamos a estar ahí pendientes, Luis Alfonso. Y entonces, pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos un domingo más. Sabemos que a veces es muy complicado porque cada uno pues tiene cosas que hacer, pero agradecemos que siempre atiendan el llamado, que hayan estado con nosotros y pues a seguir adelante. Entonces, camaradas, amigos, compañeros, compañeras, recuerden que sin teoría revolucionaria no hay práctica revolucionaria. Por Guatemala, la revolución y el socialismo. Venceremos, camaradas. Venceremos. Gracias. Venceremos. Éxitos Muy bien. en la semana. Adiós, camaradas. Gracias. Hasta pronto. Adiós. Hasta Gracias, pronto. hasta luego. Adiós.